Los Tuzos del Pachuca, actual campeón del fútbol mexicano, fueron eliminados en el repechaje del Clausura 2023 frente a un Santos que llegaba con pocas posibilidades y sin su guardameta titular en la portería. Es considerado un fracaso lo hecho por Almada en este torneo. Mientras tanto, ya están los partidos definidos para los cuartos de final del torneo. Habrá clásico tapatío en La Perla. Chivas frente a Atlas y Tigres contra Toluca. ¿Quién sacará la ventaja para la vuelta este fin de semana? Es una incógnita. Además, parece llegar el fin de la multipropiedad en la Liga MX. Los casos más sonados son Grupo Orlegui, dirigido por Alejandro Iraragorri, que posee ahora a Santos y Atlas. Ambas franquicias que, por cierto, han probado las mieles de la gloria máxima en la liga bajo su mando. Recientemente se desprendieron de Tampico Madero en la Liga de Expansión. Mientras se unen a la lista el empresario Jorge Hank Ron, dueño de los Xolos de Tijuana, Querétaro y Dorados dentro de la Liga de Expansión. Y el caso que ya conocemos de la familia Martínez, encabezado por Jesús Martínez Patiño, dueño del Club Pachuca y León. Veremos qué pasa el próximo 22 de mayo en la Junta de Dueños. Bienvenidas y bienvenidos. Estos serán los temas deportivos que pondremos hoy sobre la mesa. Bueno, pues aquí la verdad que se espera un programa muy interesante, tenemos muchos temas para debatir. Inmediatamente le damos la bienvenida a esta mesa que hoy comenzamos a pelear desde que arrancara el show, entonces se va a poner picante. Comienzo por mi derecha. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Eli, me da mucho gusto estar con ustedes, platicar acerca de temas que tienen que ver justamente temas locales con el Club Pachuca. ¿Qué va a suceder con esta junta de los dueños, de los caciques que se han saqueado del fútbol mexicano el próximo 22 de mayo? Y también un tema interesante, la liguilla del fútbol mexicano. A ver, ¿quiénes van a ser los que van a pasar a la siguiente ronda? Hay muy buenos equipos. Yo tenía mucho tiempo que no veía una liga tan entablada en cuanto al tema de puntos. Ya Monterrey se cose aparte, pero se va a poner bueno este programa. También le damos la bienvenida a las mujeres, por supuesto. Caro González, qué gusto que esté aquí con nosotros en la mesa para platicar, pues precisamente, primero del tema de Pachuca, si fue fracaso o no. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, Eli, gracias por la invitación. Y bueno, después de esta derrota ante Santos en su casa, como ya lo mencionaban, yo creo que sí fue un rotundo fracaso desde todo este torneo de los Tuzos. Sin duda esperábamos este bicampeonato y cómo perdió ante Santos. Y desgraciadamente que perdió con los equipos que pues iban más abajo en la tabla de posición que ellos, y ellos se quedan en el top 5, pero bueno, más adelante vamos a estar ahí platicando un poquito más de esto. Otro invitado especial, ¿cómo estás? Jorge Ávila, director editorial de Criterio. Jorge, bienvenido. Él ya dijo que odia a varios equipos, al Madrid, al América, ya de entrada. Entonces, espero que no odie al Pachuca, porque es el primero que vamos a hablar. ¿Cómo estás, Jorge? No, muchas gracias por la invitación. Y yo soy un simple aficionado del fútbol, no soy analista ni experto deportivo, pero pues qué bonito como aficionado que ya las exigencias para el Pachuca sean tan altas, llegar a una fase previa a la liguilla, que sí es un repechaje, y ya lo hablemos como un fracaso y que las expectativas sean tan altas que todo el mundo vea un bicampeonato, ¿no? En esa parte como aficionado se siente padre, ¿no? Ya como analista, híjole, hay muchas cosas que se tienen que hablar. Seguramente. Y Uriel Ramírez, analista deportivo. Bienvenido, Uriel. ¿Cómo estás, Eli? Buenas tardes para todos. Me parece que sí es fracaso y a lo mejor es la forma, ¿no? El cómo se dieron, el cómo fue la derrota, eso es lo que más le pega a la gente de los Tuzos del Pachuca, y sobre todo que fue con un Santos, que fue el segundo más goleado, lugar 13, que entró solamente porque Querétaro estaba al final, pero me parece que es un tema interesante, y si la pregunta es fracaso o no, yo creo que sí. Bueno, es una palabra fuerte. Inclusive hace algunos días escuchamos a Antetokounmpo dentro de la NBA, escuchamos a Ancelotti hablar sobre la palabra fracaso. A muchos no nos gusta porque suena muy cruel, porque dicen que si intentaste todo, realmente no tienes de qué arrepentirte, no dejaste nada en la cancha. Pero, Carlos, comienzo contigo. Este Pachuca era favorito, era local. Hizo una campaña con algunas situaciones complejas, pero fue mucho más regular de lo que fue Santos. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó en ese partido donde parecía en los últimos segundos? Yo me levanté, aplaudí, dije, Pachuca ya está en la liguilla. A lo Y Pachuca. se A lo quedó Pachuca. por fuera, a lo Pachuca, y no se hizo. Es fútbol, pero yo creo que vale la pena desmenuzar el comentario que acabas de hacer. ¿Favorito para quién? Favorito para la zona. En realidad el favorito en el fútbol ahorita yo lo veo y es Monterrey o América. Son los favoritos a llevarse el torneo. Pero después de lo que vimos en el repechaje, cualquier cosa podría pasar. Está dentro San Luis, está dentro Santos, está dentro Atlas. Son, equipos que todos pensábamos que se iban a quedar en el camino y hoy están sacando a un Cruz Azul que bien, no venía trabajando de la manera más fuerte como lo hemos visto en otros torneos, pero parecía traer un grupo sólido. El club Pachuca, ya que estamos enfatizándonos ahora en el club de nuestra ciudad, el club Pachuca era favorito para poderse llevar fácil la victoria y poder pasar a los cuartos de final como el quinto mejor equipo. Pudo haber estado en el cuarto en lugar de Toluca, pudo habérselo llevado fácil, se le complicaron las cosas a Almada. Los jugadores yo creo que también demeritaron al equipo que tenían enfrente, al Santos, y bueno, pues no se pudo lograr ahí la hazaña. Ustari tuvo una actuación muy rara, muy peculiar. Es fútbol, salió en un mal día. Yo no recuerdo otro partido cercano de Ustari que saliera a hacer una actuación como la que vimos el fin de semana. Ni modo, es fútbol. Hoy los que están dentro es Santos. No creo que a Santos le dé para poder pasar a las semifinales, de acuerdo con las exigencias que estamos viendo de los demás equipos. Pero bueno, ni modo, Pachuca se quedó en el camino. Es un fracaso para el equipo de Almada porque pintaba para dar a mucho más, no sé si para el bicampeonato, pero daba por lo menos para estar en la fiesta grande del fútbol mexicano. Hoy no es así. Yo creo que el equipo tiene que reconsiderar a algunos jugadores que están pagando nóminas muy grandes y que no están aportando nada al equipo y darle el seguimiento a los jugadores, que vienen de fuerzas básicas. A ver, esto de Ustari, porque obviamente dio de qué hablar y ya vimos videos y ya salió la directiva a apoyar a su capitán y decir que, bueno, todos se pueden equivocar, hay malas noches dentro del fútbol y esa fue para el arquero del Pachuca. Jorge, ¿se vale que tu hombre importante, que tu hombre que te tiene que sacar las papas del fuego cuando más lo necesitas, no se equivoque una vez, se equivocó más de una vez, Ustari? ¿Qué pasó con el arquero? Obviamente hay situaciones donde desde el aficionado dice es que se vendió, es que cómo puede ser que falle esas cuando Ustari lo vemos que es un arquero tan solvente. ¿Cómo lo percibe la afición? Pues, yo creo que nada más es Ustari, ¿no? La verdad es que yo creo que aquí ya lo de haber hablado antes, pero la directiva se dedicó a desmantelar el equipo y el equipo no juega como jugaba antes. O sea, tú ves ese ADN del equipo de Almada de hace un año, de hace 6 meses, y no es el de hoy. O sea, Ustari, pues sí, o sea, a fin de cuentas a veces salvaba al equipo, pero no es su responsabilidad. En ese último segundo, con toda esa presión, el de regresar ese balón, que a lo mejor tú dices, para Ustari es trámite tomar ese balón, son momentos y son circunstancias, ¿no? Creo que somos a veces muy duros contra los jugadores, y más con este tipo de figuras. Miguel Calero, yo recuerdo de esa final contra Pumas cuando se le va un balón en medio de las piernas y Fue el campeonato. perdimos un campeonato. Sí, y, el campeonato. y quién se acuerda hoy, Miguel Calero hoy es la referencia de todas las épocas de portería en los Tuzos, y yo creo que pues a lo mejor lo dicen por la calentura del momento, porque sí hay una cierta molestia para muchos. Pero pues es el bendito fútbol mexicano, ¿no? Dentro de toda esa irregularidad, dentro de toda esa mediocridad que vemos en el fútbol mexicano, tenemos esos partidos tan ricos y tan padres en el que aún metiendo gol en el último minuto, sabes que te puedes meter gol en el último segundo y quedar eliminado, Yo ¿no? creo que hubiera sido fracaso si, de acuerdo a la línea que llevaban jugando de exigencia en el nivel máximo del torneo pasado cuando fueron campeones, que ahí hubiera ocurrido. Yo le echaría más la culpa a los que fallaron los penales, porque Bueno, pero digo, los por Dios, penales es un volado. eres futbolista profesional y no sabes los tirar un penales los tienes penal. que cobrar bien. Claro. Yo ahí no le doy responsabilidad a los arqueros porque si lo cobras bien, ningún Y arquero lo para. Ustari estuvo en 2, muy cerca de parar 2 penales, lamentablemente no le alcanzó. Entonces yo creo que están
siendo muy duros con Ustari, ¿no? O sea, tendríamos que ser más duros con el equipo, tenemos que ser más duros con la directiva que dejó ir a piezas importantes. ¿Pero qué le reclamas si vienes de un campeonato? No, pues sí tienes mucho que reclamarle, Al ¿no? menos La idea... liguilla, semifinales, yo creo que el Pachuca mínimo Sí, tendría que pero haber a quedado ver, en las semifinales. hay que dividir el tema. Siempre decimos que se apoyen a los jugadores mexicanos, que se les dé continuidad. Es un proyecto que ha hecho Pachuca, Caro, y que cuando tú apuestas por jóvenes, hay que pagar derecho de piso. Es un proceso y le pasó ya a Pachuca cuando estuvo el Chucky Lozano y estuvo Guti, se quedan en la semifinal ante León. Terminan perdiendo ese partido. Hoy le está dando mucha continuidad realmente Almada a jugadores mexicanos. Por eso cuando decimos la palabra fracaso, pues va dependiendo también de las armas que le dan al entrenador para competir. Yo creo que fracaso se enfoca más porque la gente estaba esperando que los Tuzos dieran más. Yo creo que sí hubo muchos errores defensivos, hubo errores en portería, pero tampoco podemos culpar nada más en este partido, porque recordemos que Ustari fue pieza fundamental para que ganaran la final pasada, entonces no podemos culparlo por una mala actuación, una mala noche que puede tener cualquier portero o cualquier jugador. Recordemos que así es el fútbol y también se gana y se pierde. Yo creo que aquí el fracaso es la confianza que dieron, de que yo creo que dijeron, Santos no va a ganar, no nos va a ganar, venimos de ganarles allá en su casa, en su estadio. Entonces yo creo que esa fue como que el fracaso, que la gente esperaba más del Pachuca y que iban ganando. También los 2 penales fallados por Cabral y por De La Fuente, yo creo que ese es el fracaso que tienen los Tuzos y que no vienen jugando bien desde toda la temporada. Yo creo que no vemos a los Tuzos que vimos campeones. Yo creo que el caso de Pocho Guzmán y de Nico Ibáñez, yo creo que desde la venta de ellos no supieron suplir esas plazas y yo creo que desde ahí viene el fracaso para los Tuzos. Como tú lo mencionas, yo creo que vienen trabajando bien con estos canteranos y que recordemos que es la cantera más grande de México y que dijeron que era la base fundamental del Pachuca, los canteranos. Entonces yo creo que lo están haciendo pues regularmente bien, pero en este torneo sí no vimos a Pachuca jugando, vimos que Pachuca no estaba realmente, tenía llegadas, tenía juego, pero no tuvo contundencia. Entonces yo creo que desde ahí viene el fracaso. No, nada más. No se ve esa cohesión Es que del esa equipo, garra. ¿no? Ahora, Uriel, también hay jugadores que quedaron a deber, ¿no? El caso de, yo pongo nombres puntuales, Avilés Hurtado siempre aparece cuando son momentos importantes. La Chofis, lo mismo, o sea, el jugador se tiene que hacer responsable en este tipo de partidos. Sí, aparte parece que desaparecieron ya en estos últimos juegos y tomando en cuenta la palabra fracaso es Santos, viene de cambiar su técnico. ¿Por qué lo cambian? Es terminar ya un torneo, es en lo que el último partido vas, lo diriges porque empieza una reestructura. ¿Qué sucede? Ni Santos se la creía. El problema de Pachuca fue en el momento en el que terminó el partido, ahí ya llegaron mentalmente perdidos. O sea, los penales ya estuvieron de más para Pachuca. Desde el primer gol que le meten a Pachuca. Sí, no hay pero te marca. empatan en el último segundo. O sea, anímicamente tú llegas jodido a los penales. Y eso es lo que yo creo que acabó la forma, ¿no? Y el portero es el que siempre tiene la bronca. Un error cuesta esto. No, pero Una eliminación. todo parte Pero desde fallan la- Pachuca, desde- fallan los desde- delanteros y no desde les la- dicen Desde nada. el marcaje. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y seguimos hablando de si es o no fracaso para el Pachuca en esta temporada. Estamos de vuelta, amigos, seguimos platicando de lo que fue este torneo para el Pachuca, donde no se consiguen los objetivos. Estamos hablando evidentemente del torneo mexicano, pero también no hay que olvidar que en un partido dentro de Conca Champions también te quedaste fuera en tu casa, no fuiste capaz ¿Contra de quién, oye? marcar un gol ante el Motagua, entonces evidentemente esto termina perjudicando las aspiraciones de lo que pretendía el Pachuca. Y antes de ir a la pausa hablaba de la responsabilidad de los jugadores, porque el entrenador puede tener una idea, puede tener un plan de juego, puede armar algo durante la semana, pero los que ejecutan, los que se hacen responsables son los futbolistas. ¿Qué pasa con este grupo de futbolistas? Porque yo sí considero que después de que analicen el trabajo de Almada, la directiva, que además lo acaban de renovar, varios de estos jugadores no están para jugar en el Pachuca. Ahora, pero ya tienen, o sea, son jóvenes, sí, y podríamos entrecomillar, porque ya tienen la experiencia. O sea, ya tienen algunos un mundial, ya tienen 1 o 2 torneos que realmente son el 80%, el 90% de los que salieron campeones. ¿Por qué? O sea, ¿por qué en esta temporada no se habrán cansado ya de un proceso Están con Almada? cansados. No, pero yo creo que lo de Pocho Guzmán
Y lo de Nico Ibáñez sí es una cuestión, es como Son si te bajas quitaran de importantes. pronto, es como si de pronto a una gran maquinaria le quitaras los dos engranes que hacen la mejor Principales. función. O sea, realmente lo de Chico Arango sí es prometedor, o sea, tú dices, sí puede llegar a tener ese potencial, pero le llega tarde en el torneo. La parte del Pocho Guzmán, híjole, sí duele, sí pesa porque no hay un jugador que haga esa función. Lo de la Chofis es intermitente, ¿no? O sea, siempre ha sido la así la Chofis Chofis. es un Muy día... bien y se cae. Exacto, la Chofis un día juega bien y al día siguiente se le olvida que está jugando con el Pachuca. Entonces, yo sí creo que tiene que ver muchísimo el jugador, pero también este proceso de pronto en el que llegas, haces 2 torneos espectaculares Están y cansados. llega el dinero y pues hay que traer dinero. Que igual faltaría en teoría una renovación, ¿no? Ya son jugadores grandes. O sea, así como tiene jóvenes el Pachuca, Avilés ya tiene 36 años, 37 Ustari, Cabral, o sea, me parece que sí tiene que venir llegas al pico y en algún momento tienes que caer y eso es lo que me parece Lo le de está Cabral sucediendo. es- Pachuca. Ya es Lo de na- Cabral, o sea, ya es natural. Yo lo veo que es natural, salvo lo que ustedes me digan. Llevan 2 torneos, como lo dices, Jorge, jugando espectacular. Yo no califico como malo este torneo del Pachuca, pero son sí los fue efectos. malo. Son los Fue efectos. regular. Son los El problema es efectos- contra Estás quién. acostumbrado a El problema es una contra liguilla quién. mediocre como No, la pero es estamos, que son está- los efectos por eso no lo ves. de un año completo, de un ciclo completo y además de jugar Hubo 2 cruda torneos. selección Sí, mexicana. completamente. O sea, me refiero Chávez, Completamente. Sánchez, El nivel de que Chávez yo también creo que se estuvo mantuvo, dentro de la pero ve a Kevin convocatoria, Álvarez. Kevin. Pero Kevin Chávez Álvarez- Es más, trae el de yo me mismo quiero ir a Europa. Almada, el mismo No me Almada fui, que era yo candidato no me para fui a dirigir Europa. a la selección. Bueno, pero si quiere irse, Pero no, irse a ver, Europa, tiene que Pachuca jugar no bien perdió en con su club, Monterrey, está no perdió con cansado. América, no perdió con Chivas. Entonces no O sea, es un mal está perdiendo torneo. Pues con ya Santos. aplaudámosles. Es No, un o sea, lo que voy, está torneo- perdiendo Ya, con vámonos. Santos. ¿Pero Me te parece parece No que tiene sí caso jugó esta mal? mesa, le ganamos no, al América y pero al a ver, pero es que Monterrey. sí. Exacto. No, pero a ver, o sea, no perdió contra, digamos, los que quedaron en mejor Uriel, ¿te posición en la parece tabla. que Santos jugó mal? No, Santos jugó muy A bien, mí, pero a me, ver, si a mí tú... me sorprendió lo que un entrenador en muy poco tiempo, lo que hace Repeto, la verdad, inclusive espejió al Pachuca, o sea, Pero le es el jugó de tú a efecto, tú, ¿no? Es el fue Nuevo. efecto anímico, o sea... Sí, puede ser el ¿Crees que haya efecto hecho mucho en anímico, una pero no me semana? vas a decir que es mucho mejor Santos como plantel que Pachuca. Pues lo demostró en la cancha y no fue superior el Pachuca. mejor O sea, plantel? yo viendo el partido del fin de semana, yo no veo un Pachuca superior a Para Santos. campeón tampoco vamos a ponerlo. Ah, ¿no? ese es el fútbol mexicano, puede ganar el que tú me San digas, Luis, el que con esté todo ahí, respeto, hasta el San que Luis está puede ahí ganar. va a ganar, o sea, por Dios. O sea, no podemos decir hoy en el fútbol mexicano Sutano Perengano es favorito porque hemos visto hemos visto al Pachuca, hemos visto al América, hemos visto a Monterrey siendo superlíderes derrumbarse contra el último lugar del repechaje. No, a mí me queda clarísimo que la responsabilidad del partido no tiene que ver nada Santos. Fue el golpe anímico que tuvieron del empate 4-4. Fue un partido donde cayó una lluvia de goles impresionante, pero la responsabilidad es del Pachuca. Tiene jugadores que vienen cansados. Además, le quitaron a 2 piezas ¿Pero fundamentales. cansados de qué? Todos vienen cansados. Después de Cansados una vienen jugadores de alto todos. rendimiento, eso déjalo para Jugadores ti, de para primera mí, ¿no? división. ¿Te acordarás de los Bulls de Chicago? 4 años fueron No, campeones soy seguidos. más joven, no, ¿verdad? 4 años fueron campeones y les quitaron jugadores y estaban cansados, lo decía Jordan. Estamos cansados, hemos ganado todo. Si no te preparas para Recordemos eso, entonces, que ¿para el qué te Pachuca sí ha preparas? tenido Para eso bajas es también pretemporada. por lesiones y eso sí podría también haber afectado Todo un el- poco. todo el torneo, Yo creo que estuvo también lleno de eso, y lesiones. como ya lo mencionaba, también eso afecta un poco. Pero el porque Pachuca vienes es más de un jugando- sistema, ¿no? O sea, algo, Pero es que algo vienes jugando, yo creo que no se han como que terminado de acoplar estos nuevos jugadores que llegaron. Chicho Arango le dan muy pocos minutos, de pronto como que empieza el profe Almada como que a cambiar sus piezas, y yo creo que también el que se haya lesionado Inestrosa, de pronto de la Fuente, Murillo. Trae refuerzos que no jugaron un Entonces, minuto. No jugaron, exactamente. Pero jugaron hasta el entonces- final, el caso de Enzo Inestrosa, que con ese físico tenía los cuadros sobre los cuadros y lo tocaban así y se iba se 3 caía. semanas. Yo no lo toqué. Bueno, yo tampoco lo he tocado, pero ¿No en querías? la cancha, en la cancha. Yo no lo toqué. En la cancha. ¿Qué sería lo mejor que podría hacer Pachuca? Darle continuidad a este plantel. Sabemos que Almada se va a quedar, pero yo creo que sí hay jugadores que ya chao, o sea, lo te mejor dieron que lo puede que te hacer tenían Pachuca? que dar. En cuanto a un todo, porque el entrenador va a seguir. Este proyecto sigue, yo creo que lo que ha hecho Almada es bueno. Ya más allá si conseguiste o no el objetivo, para mí sí fue un fracaso. Pero ahora viendo el plantel, ¿qué tiene que hacer Pachuca? ¿Seguir trabajando con la cantera, confiar con lo que tiene? ¿Qué posiciones debería de reforzar en específico para poder competir mejor? Los centrales, yo creo que los defensas tienen que tener un refresco. Yo creo que Cabral es un excelente líder, pero le hace falta jóvenes, otro joven ahí en la central. Y parece que Pachuca necesita un creador de experiencia.
como lo era en su momento el Burrito Hernández cuando estaba en sus momentos. No, en pero sus el que de temporadas. creador Pero de ahí qué era, de creaba tarjetas faltas, rojas, nada güey. más creaba faltas, O sea, por porque otra Dios, cosa no. ¿qué Pachuca veías, güey? Si Creador de faltas, si porque- analizas las estadísticas, el Burrito Hernández era de los que más balones recuperaba. No, pero no era formador de juego. O sea, tú dijiste Era de un los- formador era- de juego. necesita un O sea, creador. Hoy ahí está- Pachuca, ahí está la Chofis. Hoy Es lo que Pachuca se no la crea. Dejemos de la Chofis o Hoy que se vaya. Pachuca no crea. Tienes a dos volantes rapidísimos y Pachuca no crea. Kevin también está extraviado. O sea, Sí, a Kevin le quiere jugar como Messi y no se da cuenta que no es Messi. Es que hay una crisis ya también de laterales en el fútbol mexicano. No solamente me refiero a los mexicanos. Ya todos se sienten Cafú, ¿no? Van y atacan y se les olvida que su principal función es defender. Ya si juegas con línea de 5, bueno, le puedes dar más libertad a los carrileros. Pero sí, Burrito era más meter pata y Sí, pero recuperación. no hay en el Die- Pachuca un un 10, jugador así, ¿eh? ¿quién me viene a la mente? Diego tampoco lo Valdés, hay, pero Diego tampoco lo hay Valdés en México. del América. En México es son difícil complicados, encontrar exacto. jugadores 10. No, Yo creo que un está par tan de sencillo. jugadores sí me parece que le hacen falta a Pachuca, pero jugadores ya de experiencia, y no me refiero a experiencia de 30, 32, de 26 años mexicanos. Darle las gracias a Cabral, a Avilés Hurtado, a jugadores que ya cumplieron su ciclo en los Tuzos. Ya un torneo más ya no lo dan, y te das cuenta ahorita que ya juegan cansados, pero ya es anímicamente, ¿sabes? Ya hasta ahí dieron. A mí me parece que hasta incluso el propio Ustari, independientemente de que haya tenido los errores, también hay que darle una renovación. El Pachuca se está haciendo viejo. Con sus A lo jugadores. mejor no quitar a Ustari, pero tener No, un no, arquero no puedes que le quitar a- compita, No, exacto, no tienes que que le quitar a compita Ustari. al mismo nivel, que si Exacto. sabes que si Ustari no está, haya alguna Sí, otra sí. alternativa. Exacto. Y también ver qué pasa con los canteranos del Pachuca, que yo creo que Kevin y Luis Chávez se quedaron con esta idea de Como lo queríamos decías, ir a Europa, no nos me vamos fui. a ir a Europa y no se fueron. Eso al final sí te termina pegando Híjole, anímicamente. Yo dejaría a Chico Arango porque veo que promete, pero por ejemplo pesar de Inestrosa, penales, ¿no? Pero metió. Paulino de la Paulino de la Fuente fue una se la pasó llamarada de lesionado. petate de medio ¿De torneo. dónde lo sacaron? Es español, ¿no? Es, Sí, lo es parte pusieron de esa relación que tienen con su nuevo equipo de España. Y ¿qué es lo mejor que le puede pasar al Pachuca? Olvidarse de la multipropiedad, porque toda esa multipropiedad le ha hecho pues mucho daño al equipo. Ya como lo tal, vamos a ¿no? tocar ese tema más adelante, pero yo creo que la multipropiedad no le hace tanto daño, sino como las decisiones de los que en serio manejan son- el fútbol son- mexicano. vienen- Pero ya vienen en juntas, ¿no? regresando al tema de qué le hace falta al Pachuca, yo estoy de acuerdo, le hace falta dos jugadores de experiencia que estén en su mejor momento, que Pachuca invierta. Pachuca tiene el poder económico para poder invertir en dos jugadores no de renombre. ¿Qué tanto pero dinero tiene? Porque pero dijo Jesús jugadores, Martínez que de jugadores acá de mantienen a León. experiencia, jugadores de experiencia. Bueno, ahorita yo creo que como les van las cosas, yo creo que León va a terminar manteniendo Tienen proyectos muy ambiciosos que cuestan mucho dinero, eso me queda muy claro. ¿Qué necesita también el Pachuca? Es recuperar la identidad que tenían, ¿no? O sea, de pronto vimos como que de 6 meses para acá se volvió un equipo sin identidad. O sea, podrán Su estar mejor partido fue cansados, contra el América. Esa es la realidad. podrán estar cansados, podrán no estar concentrados, pero eso te daba los jugadores que se fueron, ¿no? Que te daban identidad, eran gente que sentía la camiseta, bueno, hasta que vieron el dinero. Sí, tal vez Pero, puede faltar liderazgo. ¿Dejarían a De La Rosa? ¿Dejarías a la De La Rosa, Caro? Yo creo que De La Rosa, yo creo que para mí sería de los primeros que se tendría que ir. Mándalo a Liga de Expansión. Y es No, la- yo es creo tu que a Puebla, cantera. a Querétaro. Me Puebla, parece que es Querétaro. un jugador para ese tipo recobra confianza y regresa a los Tuzos en 2 años. Perfecto. Pero ya, ¿sabes? Metiendo goles. No, lamentable la Rosa, la verdad es que No sean así. De La Rosa ha Pero- tenido continuidad. Yo creo que es un jugador que no lo ha hecho mal y que si le dio la confianza al Yo entrenador. creo que sí, No lo ha hecho porque mal, como pero no ha sido lo delantero que no ha estaba, metido ¿no? goles. Entonces, ¿cuántos goles lleva? Y un delantero que es. pero para lo está meter haciendo goles, bien en ¿no? otras funciones, o sea, Pero lo bueno, decía el Tata no sé. Martino, no siempre el delantero tiene que hacer. y así goles. En acabó, fin, y así acabó México. Exacto. Vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos listos también para que ya se viva la parte más emocionante del fútbol mexicano y nos referimos a la liguilla donde lamentablemente no está Pachuca. Hay buenos partidos, pero creo que hay uno en específico que puede llamar más la atención, el clásico tapatío. Creo que este puede tener una adrenalina distinta, se juega más que avanzar a la siguiente fase dentro de la liguilla. Chivas contra Atlas.
¿Qué va a pasar en este partido que, lo vimos en la fase regular, fue un empate con muchos errores defensivos, pero también con muchos goles y con mucha adrenalina y mucha emoción? Jorge, ¿quién Híjole. crees que termina avanzando de esta llave? Se fue el Pachuca, ya me dolió, entonces ya como que nada. Pero es el América, entonces no lo veías. Yo creo que Guadalajara tendría que imponerse, ¿no? Para empezar porque calificó directo. No sé qué tanto le pueda pesar esta semana de descanso que a veces suele ser perjudicial porque el que viene del repechaje pues se embala. Pero de ahí en fuera no veo alguno de los dos equipos como destacando dentro de los demás, pero yo creo que en este partido sí tendría que pasar Guadalajara, ¿no? O sea, es obligación de Guadalajara imponerse ante el Atlas por historia, por lo que me digas, pero a ninguno de los dos los veo como candidatos serios al título, a pesar de que sea el fútbol mexicano y que cualquiera de los 8 puede ser campeón, ¿no? Sí, eso es una realidad. Carlos, yo sé que no te gusta, pero yo creo que siempre hay favoritos en una llave. Y a Chivas siempre se le consiente que pobrecito porque juega con mexicanos, que pobrecito y le venden muy caro y no se puede reforzar. Y siempre Chivas consintiendo mediocridad. Chivas debe ser favorito por el torneo que hizo, estuvo abajo del América, hizo 31 puntos, un gran torneo regular, se vuelve a emocionar la gente. Hay que exigirle a Chivas llegar a lo máximo, que sería una final y evidentemente el campeonato. Yo creo que son 15 días de que la Perla Tapatía van a estar de fiesta, ahora con la pelea de Saúl el Canelo Álvarez, y ahora van a tener la posibilidad de tener dos clásicos tapatíos, el de ida, el de vuelta. Yo creo que el que lleva todas las de perder es Guadalajara. Guadalajara se va a jugar estos dos partidos como si fueran finales. Eso, como candidato serio al título, te debilita. Es que es la liguilla, así se juega la liguilla. Pero si lo juegas en un clásico, tiene mayor representación. Es el equipo de la misma ciudad. No es lo mismo un Chivas contra América. Son diferentes estados. Hoy la presión está sobre Guadalajara. Guadalajara es candidato al título y más que nada por ser Que mexicano. sin duda alguna sería menor que si juega contra el América la presión que tiene Chivas. Es menor. Chivas, entre como entre, tiene que ser favorito. Es igual que O América. sea, si fuera contra América, Más presión a Chivas. más presión a Todavía América más. o a El Atlas ya se Chivas. quitó el mote de chiquilín después de ese bicampeonato, ¿no? Sí, También hay claro. que decirlo. Ahora, es la serie pareja, digamos, la más atractiva, ¿no? Por lo que representa jugar un clásico, pero me parece que las Chivas sí o sí tienen que ganarle al Atlas, ¿no? Y una vez entra de repechaje, siendo por el puro nombre que son Guadalajara, tienen que ser favoritos, al igual, o sea, América y Se me Guadalajara hace son más los dos atractivo Tigres-Toluca. ¿te parece? Se me hace más Tal vez atractivo como en La más términos pareja sería la de futbolísticos, ¿no? Chivas Pues contra es que- Atlas. Tigres no me ha gustado mucho. Tigres tiene que demostrar. Mucho en el torneo. La realidad es que ha sido un Dejan equipo. de flojear un día y juegan muy bien. Tiene grandes jugadores. Ahora, en el tema de Chivas, Caro, siempre decimos, cuando llega un entrenador a México necesita tiempo para entender cómo se juega el fútbol mexicano, para conocer a los jugadores, para saber cómo se juega la liguilla. Paunovic ha superado las primeras 2 pruebas. Ahora tiene que saber cómo se juega la liguilla. ¿Eso le va a pesar a Chivas? Yo creo que no. Sin duda, Chivas ha jugado bien. Subió mucho. Recordemos que sí venía de unos torneos pésimos Chivas y yo creo que ahorita empezó jugando bien, pero vamos a ver qué pasa porque también puede haber exceso de confianza en Chivas porque clasificó de forma directa y Atlas también puede dar la sorpresa porque Atlas no jugó bien. Ahorita recordemos contra Cruz Azul, que no fue un partido espectacular, quedaron 1-0, pero puede dar la sorpresa también en liguilla, porque como que los equipos mexicanos como que en liguilla se alzan un poquito y dan la sorpresa. Ahorita Es que Santos, la liguilla se juega diferente, o sea, no es lo entonces mismo. vamos a ver qué Empiezas de cero. pasa. O sea, torneo. es matar o morir y eso es lo único importante. padre de nuestro torneo, el poder ver partidos como el del Pachuca. Tan solamente cómo se jugó el clásico tapatío de liga. Un 3-3 y Sí, un fue partido un buen partido. impresionante. Fue un verdadero partido de fútbol lo que se demostró. No esperemos menos para este partido de jueves y por supuesto para el del fin de semana. Yo repito, la carga, el peso, la presión está sobre Guadalajara. Atlas no tiene nada se que le tiene perder. que exigir. Atlas no tiene nada que perder. ¿Quién avanza? ¿Chivas o Atlas? Yo digo Chivas. Chivas. Chivas tiene que Claro. pasar. Chivas. ¿Chivas? Ojalá que sea la Híjole, entonces voy a Pues a cambiar mí la como casa me contra- encanta la contra, yo digo que avanza Atlas, porque en realidad sí pienso que el que va a avanzar va a ser Atlas. El otro partido que decías, Jorge, que es muy interesante, el Toluca contra Tigres. A mí no me llama tanto la atención porque se le cayó el equipo a Nacho Ambriz al final del torneo. Le costó mucho trabajo a Toluca y los viejitos de Tigres, porque así los llamó Miguel Herrera, Tenía no los razón llamo Miguel yo. Herrera. No, y tiene Tenía razón Miguel Pueden estar Herrera, o sea, listos, le ha sí, pero costado les hizo- muchísimo trabajo a Tigres. Pues es una liguilla, o sea,
se juegan muy diferente. Sí cuenta el venir embalado, claro que sí cuenta, pero también cuenta mucho que vengas después de un repechaje y toda esta parte. Los equipos que vienen del repechaje pues vienen un poquito más embalados. Estas semanas que tienen los equipos que calificaron directo, como es Toluca, como es América, Guadalajara, sí es puede ser una jugada en contra de tu equipo el haber estado esa semana detenido. Yo sí creo que va a ser un partidazo porque son dos equipos que en el ADN tienen las ganas de ofender, más que las ganas de defenderse, ¿no? Tigres con Siboldi no tanto. Pues a fin de juega cuentas mucho. tienen el ADN, ¿no? Y como te dices, serán viejitos, pero sí tienen muy buenos jugadores, ¿no? Digo, independientemente de que sea liguilla, no se te puede poner así el Puebla. O sea, viendo la diferencia de No. planteles, no puedes ganar así, de verdad. O sea, es Puebla, con todo respeto, ¿qué tiene que ver? ¿Cuánto cuesta su plantilla? Pues te ganó el Santos, güey, no tampoco te pongas así, oye, por Dios. Pero al menos en Pachuca sí está un poquito más Ahí parejo el estaba plantel. más parejo O sea, el sí plantel. es una gran Sí, diferencia sí, entre Pero Tigres y entre, Puebla. sí, Puebla, perdón. pero en el torneo no, ¿eh? En Puebla hizo un buen torneo. Sí, igual a veces Hubo situaciones medio locas ahí del entrenador. Es raro ver que se hagan tantos cambios antes del cobro de un penal, pero bueno, esa es otra historia. Excentricidades. El tema principal de Tigres es Guiñac. Creo que Guiñac ya fue. Está pagado. 36 años ya, ¿no? Tiene 36, 37 Está años joven. Guiñac. Está joven. No, es Para jugar un fútbol, niño. no, es un niño. Guiñac es un niño, esa es la realidad. Pero si no está Guiñac, me refiero en ese 100% ya de su capacidad, porque es normal, porque son los años, porque le ha costado mucha esta ¿Dónde está Nico temporada. Ibáñez? Lo quitan al Pachuca. Para porque mí, no hace nada. si no está Guiñac, no está Tigres. No, no está Tigres. Pero le va a alcanzar con Lainez, con Córdoba, con Ibáñez, con Quiñones, que seguramente lo van a recuperar, con Gorriarán, que creo que es el mejor jugador que tiene Tigres hasta el momento. ¿Le va a alcanzar, Carlos, a Tigres con eso? Pues yo creo que también vale la pena ir. Es un gran plantel. Es un gran Ve los plantel. nombres- ve los nombres Es un que te gran dije. plantel. Es un gran plantel si lo estás viendo por el lado económico. Toluca es un equipo que no era para aventar las campanas al viento y parece ser que cerró el torneo mediano, pero trae para poder pelear el torneo de la liguilla, que como dices Además, es un Toluca torneo. ha de traer es un unas torneo ganas de aparte. revancha después de lo que pasó en la final con completamente, Pachuca. Sí, la completamente. Pachuca lo Ya le encontraron la forma de jugar. Toluca trae Ya saben, ya lo que le conocen el pasó a sistema de Pachuca juego. contra Atlas cuando la perdieron contra Atlas, traen esa misma hambre, pero además Tigres viene de perder una. Bueno, no podemos comparar la forma en la que perdió el Pachuca Tigres, contra el no, Atlas en la forma en la que Tigres, perdió pero Toluca. Tigres viene de perder una semifinal no. para la Conca Champions. Sí, contra También León. ese es un golpe anímico. Hay que ver quién puede ahí enfatizar más ese golpe, ese dolor que trae. Lo trae Toluca por perder la final y lo trae Tigres ahorita. Yo creo que va a pasar Tigres. Está bravo. Y Lainez, y del Super Lainez que hablábamos, que Ah, por qué ese no lo no llevaron a la Copa del Mundo, que por qué Lainez, que Lainez es el jugador que iba a cambiar la historia de México, y ¿dónde está Está Lainez? perdido, Lainez. Está perdido desde hace un año. Pero mira, Y- trae la cartera llena, güey. Exacto, pero Eso sí. desde que se preocupó más. Bastante llena. Le va a durar de aquí a que sus termine en papás, Tigres. los que se encarguen de manejar su carrera, se ha preocupado más por el dinero, ¿no? Se ha preocupado más por tener jugosos contratos, porque realmente fue Betis, fue Braga, fue Tigres, y ninguno de los tres ha jugado. Si fuera por un técnico, voy de acuerdo. El técnico no es del gusto, no me gusta el Lainez, lo cambio, pero fue en los equipos que ha pasado le han dado 30 minutos, 40 minutos en todo un torneo. Entonces me parece que está un poquito desubicado, pensando más en el tema salarial que en lo que posiblemente Además, puede llegar llega a un jugar. equipo O lo lleno de inflamos también. estrellas. Más, ¿no? Sí. Llega un equipo lleno de estrellas en el que hemos visto grandes jugadores llegar y no hacer nada, ¿no? O sea, lo toman como... Nico Ibáñez. Exacto, lo toman como vacaciones excelentemente bien pagadas, ¿no? Entonces... Y aparte tienes ahí Y se fue antes San Lainez a Pedro Europa, ¿no? de los Garza García. Claro, o Bueno, sea, vivir en Monterrey te genera un plus, pero en el tema de Lainez, Pero no hay agua. hay gente cercana a Monterrey que dice que ya los jugadores de peso importante en el equipo, Nahuel, Guiñac, etcétera, parece a Sony hablaron con él, y le dijeron, a ver, Lainez, o te ubicas o te vas. Y ya habían que andaba medio rezongón, etcétera. En este partido en especial ya dejó de hacer bicicletas y perder el balón. Ya dio el pase o participa en el gol de Tigres. Tiene 22 años, Caro. ¿Crees que Lainez todavía es materia para poder mejorar o ya es un caso perdido? Es muy joven, la verdad, todavía. Yo creo que se está perdiendo más por lo económico, Lainez. Yo creo que se está yendo más por el lado del marketing, por lo que vende, que realmente por el juego, por sudar la camiseta. Yo creo que también, como ya lo mencionaban, estaba realmente perdido. Y Tigres tiene un excelente plantel y recordemos que
pues económicamente es de los mejores en México, pero sí, yo creo que están perdidos. Guiñac, yo ya lo veo un poquito ya bajoneado, ya perdido. Y bueno, qué decir de Nico Ibáñez, se fue para Pachuca después de que aquí fue el goleador y todo, y allá es banca realmente, entonces yo creo que Tigres sí no clasifica. Va a Yo jugar creo el niño rico contra el El niño barrio, ¿no? pobre. Contra El El barrio. problema de la Ibis es muy Rioso. joven a Europa, ¿no? Como que se precipitó y desde ahí le vino toda la presión. Porque Yo creo que dices, eligió tiene mal. 22 Yo años. creo que lo alzaron No, mucho. eligió mal, si se hubiera ido Eligió a Holanda mal, hubiera exacto. sido otra cosa. Yo creo o que sea. si ya tenía la oferta en Holanda, tendría que haberla tomado. Sí. A lo mejor ahí hubiera tenido más participación. Ahí les gusta el tema formativo en los jugadores. Probablemente en el tema económico, luego se hacen situaciones raras por una cantidad absurda, fue la que vendieron a Lainez a Europa. Bueno, en el tema de Toluca, es un buen equipo. A mí de Toluca me encanta cómo juega, es de los que más me gusta cómo juega en el fútbol mexicano, pero no defiende bien. Un equipo que no defiende bien, Entiende, perdón. ¿puede ser campeón? Pues, Atlas fue. No, sí, tienes razón. No, yo creo que sí. Yo creo que sí puede ser campeón, pero tienes que meter más goles de los que te meten y ese es el problema Ese de es el Toluca. problema. No, Toluca no tiene tampoco un delantero que destaque por encima de Es la que eso es de un la equipo, media. o sea, eso es La- un equipo. equipazo. Tiene un equipazo, pero tampoco Carlos tiene... González. Sí, no, pero está, Carlos González no está en el momento como cuando Meneses, estaba con Pumas. Está Araujo, Sí, Pero vamos a lo Yo mismo. creo que tienes 8 un goles equipo en y- el Fernández. ¿Qué prefieres? ¿Tener un equipo que juegue bien, que juegue con buenas prácticas, a un equipo lleno de estrellas que cada uno haga bicicletas y las tire? Bueno, yo te voy a decir una Tigres, cosa. que depende mucho de Guiñac. ¿Crees que Guiñac no va a estar en su mejor momento para ese Pues partido? ya no lo está. Ya no lo está. No lo ha estado para el torneo. Lo para va a el- que no ha estar. estado. Guiñac sabe que tiene que aparecer en los momentos difíciles. pero ya tuvo Y lo momentos va a tener que difíciles. y no hacer, es apareció. su- es La su prueba de semifinal de fuego. Conca Champions no fue un momento difícil. No, sí, ¿No claro. apareció? No, ya. Este partido contra Puebla, a pesar de que ganan, no apareció. Ya se mantiene ahí porque es un símbolo de la institución ya y porque es un referente a lo que se refiere a el que crear una nueva institución fuerte, ¿no? Si le quitas el dinero a Tigres, No, pues se viene nada abajo, más, ¿no? nada más quítale el Entonces, dinero. aquí yo creo que Tú Guiñac ponle puede ese seguir dinero ahí. al Puebla y te arman un equipazo. Digo, creo que ahí los dueños de Tigres tienen que pensar... Empezarlo a banquear, ¿no? Exactamente, cerrar el torneo ya Otro con rol. el cuadro que Directivo, tiene. será la Que dirección. tenga- que tenga otro rol dentro del equipo, siendo ese delantero que puede solucionar de vez en cuando, estando en la cancha, cohesionando al equipo, La banca. pero no siendo protagonista, porque ya no Claro. está para ser Como protagonista. lo fue el Conejo, ¿no? En su momento. En Ya su pasó momento. más tiempo apoyando a los... Sí. Pues entonces Guiñac tiene que ser Pero eso. pocos reconocen ese rol y pocos aceptan. Y pocos cambiar, ¿no? aguantan estar en la banca siendo Claro. el líder desde la banca. Claro. Pero bueno, una buena llave, por lo que entiendo, todos dan favorito a Tigres. No, Toluca. No, Toluca. Porque Toluca. Yo le doy a los Tigres. Ok, yo voy con Toluca también. Vamos a una pausa, regresamos. La multipropiedad en el fútbol mexicano. Habrá algunos interesados y con mucho dinero que quieran comprar algún equipo dentro de la liga. Alejandro Aragorri dice que sí es negocio. Ricardo Salinas, por ejemplo, dice que no. Jesús Martínez habla de que con lo que hacen Pachuca terminan manteniendo, sosteniendo lo que es León. Sabemos lo que pasa dentro del grupo de Hank, donde ni Querétaro ni Xolos dan una, que además no les pagan, hay adeudos, hay situaciones complejas. Se juntan el próximo 22 de mayo. La Junta de Dueños, o en algún momento Erickson dijo la Junta de Dueños, cuando estuvo dentro de la selección. ¿Qué va a pasar con la multipropiedad? Porque hay algunos, por supuesto, que están de acuerdo. Yo creo que el Grupo Pachuca lo ha hecho bien. Es que la situación es esta, que cuando el trabajo se hace bien, ¿qué puedes reclamarle dentro de la multipropiedad cuando pagan a tiempo, cuando los equipos compiten, cuando constantemente los ves en liguillas? Y también el lado opuesto, ¿no? Lo que pasa con la gente Hank, lo que pasa con Querétaro y Xolos, que los dos no hacen una, que no les pagan, que son dos equipos que animan el torneo. Me refiero a que nada más van y participan, pero que no aspiran a un nivel alto o a estar dentro de los primeros lugares de la tabla general. ¿Qué debería pasar con la multipropiedad, Uriel? Que se acabe. Realmente no es sano que un dueño o que una persona sea dueño
de dos equipos. Ahorita vemos los dos casos contrarios, ¿no? Atlas y Santos, un dueño tiene a dos equipos dentro de la liguilla. La liguilla. Pachuca y León quedaron fuera. No es sano y automáticamente te da para pensar o para malinterpretar ciertas cosas. Entonces, de entrada, a mí, si me preguntas, no van a acabar con la multipropiedad, no lo van a hacer en la próxima junta, pero tendría que acabarse. Para mí sí. Pero, y Grupo Pachuca lo ha hecho bien. Digo, apuestan por gente de cantera. En el tema de León, yo vi a León cuando no había nada. Seguían dentro de la Liga de Ascenso en ese momento. Hoy ya les construyeron la Esmeralda, tienen el equipo femenil. Realmente Pachuca lo hace bien. Cuando tienes dueños que saben trabajar y que lo hacen bien, Además, ¿por qué quitar la multipropiedad? Además, yo he visto la manera de trabajar de este consorcio de Jesús Martínez. Dijo apenas en un programa de cadena nacional que iba a ceder de aquí al 2026, iba a ceder prácticamente todas sus acciones a Jesús Martínez Munguía, a su hijo. Va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Sí, eso no es tiene mucha prácticamente lógica. lo mismo. Pues, es lo mismo que sea él, a su papá, a su hermano. Va a ser lo mismo. Lo que pasó con Club Pachuca, Armando Martínez ahora es el presidente. Se tiene que acabar la multipropiedad. Pero también se tiene que dar ese brinco a quitarle ese poder a los que tienen ahorita arrebatado, secuestrado el fútbol mexicano. Esta es una realidad. Está también la reunión, hoy se están haciendo cosas desde la federación que son importantes, pero va a seguir siendo una reunión maquillada. Se va a jugar en el año la selección mexicana contra Alemania. Además, también ya la Conmebol amplió a 16 equipos la Copa América. Eso le va a permitir tener otra mira al fútbol mexicano. Pero si tienes a los mismos dueños de los equipos, si siguen ellos decidiendo, no va a pasar absolutamente nada más que más fracasos. Esa es una realidad. El club de Toby, como le dicen el club de Alejandro Aragorri, la realidad es que deportivamente lo ha hecho bien. No podemos decir que no. Pero ¿de qué manera, Eli? ¿De qué manera ganaron los campeonatos de Atlas? Bueno, eso es lo que tú piensas, pero no hay pruebas. Los ganó ganando los partidos y llegando a la final. Ya después, si riestras y la familia está con el arbitraje, eso ya son otro tipo de cosas, pero estamos especulando. Yo no tengo un documento para que te diga, mira, ayudaron al Atlas para que fuera campeón. Se está especulando, pero pues las decisiones terminaron afectando. Todos lo vimos. Terminaron también afectando. hubo cosas que eran... Claro, si a mí tú me ¿Te dices... parece que Atlas no merecía ser campeón? Claro que no merecía ser Para campeón. mí sí. Hizo tan lo merecía que hizo... Pero que en este en la fútbol cancha cualquiera lo merece, ¿no? Lo mereció el día de la final contra Pachuca, porque jugó mejor que Pachuca. Y por Pero un en el error, torneo en el último a minuto. Pumas le robaron. En la liguilla robaron. Las decisiones la final arbitrales contra Pachuca, el tiempo que le quitaron al partido fue escandaloso, o sea, por Dios, o sea, no se nos puede olvidar también lo que pasa en el fútbol mexicano. Claro. Y Eli nos dice, lo hacen bien. Pues imagínate, el Real Madrid comprando otro equipo, pues lo hacen bien. Claro. O sea, son el mejor equipo, el equipo más ganador, pues que hay que darles otros dos equipos. No, pero yo prefiero un dueño como Jesús Martínez o como Alejandro Yo Aragorri. prefiero que se abra el mercado, Eli. Esto es una cuestión política, social, económica, que nos dé el pulso de cómo está nuestra sociedad. por supuesto. Porque siguen siendo monopolios que controlan la educación, que controlan la comida, que controlan el entretenimiento y a fin de cuentas es un termómetro de cómo vivimos en México, de cómo la corrupción permea en México. Voy a regresarle las acciones a mi hijo. Güey, y eso a mí, o sea, ¿eso en qué va a cambiar las cosas? Que cada equipo sea dueño de su propio proyecto, que haya apertura a otros ¿Tú crees que hay arreglos en el fútbol mexicano? No, seguramente O sea, los hay. Se han enfrentado Pachuca y León en liguilla. Es un ¿Tú crees, negocio. Caro, que en algún momento, oye, hijo, ¿sabes que qué? Nos conviene más ganar a nosotros, déjate perder? Yo no creo que pase eso, ¿eh? Qué romántica eres. Pero Yo es- creo que sí, es parte yo de creo lo que te sí. digo. Recordemos En el esa mundo de final maravillas de Disney. donde recordemos esa final Pachuca León donde Ener Valencia fue el goleador y no hizo absolutamente nada aquí en el Estadio Hidalgo y les convenía más que León fuera bicampeón a que Pachuca fuera campeón, porque en este caso ganan más en mi campeonato que un simple campeonato. Claro, y hay que decirlo, estamos especulando. Sí, Exactamente, o sea, estamos es lo que especulando, vemos como pero es aficionados, parte de ¿no? Una persona sea claro. dueña de dos O equipos, sea, te da lo mismo. Aunque no hayan sucedido, tú piensas que sí o puedes llegar a especular Y más por en lo este mismo. país, por Dios, o sea, quien diga en este país Pero a que los las cosas dueños hacen no le bien, importan que especulen. Es que ese No, es el sí, problema. Ya eso se me han queda vuelto claro, exacto. cínicos, ya no les importa. Yo creo que ese es especula el o no. problema y de ahí parte el debate o de ahí parte la problemática. A los dueños nunca les ha importado el espectáculo deportivo, negocio. es un negocio. Hoy, ¿cuántos partidos no se vieron por una plataforma privada? Partidos
importantes y partidos moleros. La mayoría ya se ve por una plataforma Pero que privada. tampoco te ofrecen algo distinto, Pero ¿eh? tenemos que reconocer como un negocio porque eso Y está es. bien, ¿eh? Es su dinero el que está ahí adentro. Pues entonces no nos enojemos cuando viene Estados Unidos y nos gana todo, cuando vamos a No, pues tú los, a Pero los en Estados mundiales. Unidos también lo ven como Tú un te negocio. enojas, Solo porque que no no te dejan das de lado cuenta el que hay tema cosas fútbol. más importantes en este país. Ah, que no, el me queda fútbol, o sea, clarísimo. Es un Me entretenimiento, queda no pasa clarísimo. nada. Si México no pasa de los cuartos, no pasa a los cuartos, no pasa a los octavos, no importa. Aquí lo que nos importa es cómo va la economía del Claro, país claro. y que la gente tenga el sustento suficiente, que se pongan políticas públicas suficientes. El fútbol es lo menos importante. Bueno, pero para no eso hay más importante, dueños. Lo menos importante. Decía Valdano. Pero para Y- eso hay Es dueños. lo más Y hay importante que de darle lo su menos justa importante. dimensión. Si no, o sea, si no el es fútbol, un lo negocio. lo traería el Es un gobierno negocio. federal, Yo te voy a lo preguntar, trae la si iniciativa tú mañana privada. metes tu dinero a un negocio y llego yo y te digo cómo lo tienes que manejar, ¿qué me vas a decir? Pero eso es iniciativa privada. Si el fútbol lo manejara Pues entonces el pásasela gobierno al gobierno, federal, que el gobierno no, maneje estaríamos todos locos. el Yo creo que fútbol. Pero se puede hacer bien, o sea, es un negocio, pero se puede hacer bien. Si tú te preocupas por ya la estaríamos jugando en el si metes Hafen. un buen Si plan vendes G, un mejor si haces, o sea, producto, vas a venderlo más. tú Yo lo te decía vas lo a de, vender lo más de caro. streaming, hablando, no te ofrece nada distinto, es la misma señal. En la de Pero es que normal, no, con la de es pago. que no hay competencia. O sea, si yo vengo y te vendo una dona que es alta en grasa, que tiene mucho azúcar, y no hay otra mejor dona en el mercado, pues es la única que vas a Tú comprar. es la que te, es la que te vas a comer tú, él y yo. ¿O no no. te la comes? Él y yo no nos vamos a comer esa dona. A ver, la que te vas a comer tú. La charla Es lo está único muy que hay en buena, el mercado. pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces, conclusiones, Caro, ¿qué tiene que pasar con la multipropiedad? Pues yo no la veo mal. Yo creo que si las cosas las hacen bien, como Jesús Martínez en este caso, yo no lo veo mal. Pero si las cosas, como lo menciono, lo están haciendo bien, si están invirtiendo en la cantera, si están invirtiendo en mujeres, en hombres bien mexicanos, yo no lo veo mal. Jorge, el negocio ante todo. Muy mal, ¿no? O sea, es de los peores problemas que tiene México, es la corrupción. La multipropiedad se tiene que ir y se tiene que abrir el negocio y tiene que haber competencia. Yo creo que mientras siga siendo un puñado de... Dice, lo secuestran. No lo secuestran, a fin de cuentas es un negocio. Pero sí tendría que haber una apertura para que llegaran nuevos empresarios que en verdad tuvieran el dinero y no se hicieran de los equipos porque son amigos de alguien, porque son compadres de alguien, porque llegó Jesús Murillo y te los regaló casi casi, y se abría esta parte al mercado y entonces sí poder tener competencia, que la libre competencia es lo que va a hacer que esta liga, a fin de cuentas, un día sea una liga competitiva. Y si tienes una liga competitiva y tienes exportación de jugadores, vas a tener una selección competitiva. Es lo que están haciendo las mejores ligas del mundo, es lo que están haciendo, yo siempre lo he dicho, siempre cuando haces algo tienes que buscar las mejores prácticas. Y las de aquí no las son. Carlos, ¿se va a acabar? Uriel, perdón. Sí, yo me quedo pensando. Sí, Carlos. No creo que se acabe. Yo me quedo pensando. Ya que De eso hablábamos. No creo que se acabe, se tendrá que acabar, sí, Eli. Me parece que sí, es un negocio el fútbol, pero lo platicábamos. Si tú le ofreces a la gente algo bueno, te lo va a comprar y te va a favorecer 10 veces más. Si tú le inviertes a las fuerzas básicas, en su momento Pachuca lo hizo, salió el Chucky, salió Guti, o sea, salieron varios jugadores que te dejan lo económico. Estoy de acuerdo con Jorge, que se abra, que se haga un análisis a los empresarios, que se haga un análisis para ver a quién le conviene, que no nada más es vendérselo a Jorge por vender, por deshacerme de un equipo. O porque soy tu cuate, güey. Porque no lo va a poder sustentar o porque eres mi amigo. Que se haga un análisis bien, me parece que sí se le debe dar mayor apertura porque esto se ve reflejado en el tema de la selección nacional. Que uno o dos manejan la selección cuando se supone que hay un comité, ¿no? Que son 5 o 6 dueños. Entonces me parece que para evitar todo este tipo de especulaciones, la malinformación, malinterpretación, un dueño por equipo, ya, se acabó. Carlos, Yo creo que se tiene que trabajar el tema de la multipropiedad, se tienen que separar los dueños, no de la manera como lo dijo Jesús Martínez, aunque el ejemplo claro del buen manejo de un equipo es Jesús Martínez. Si alguien sabe del Hasta que del llegó con marketing, multipropiedad, hasta hay que de decirlo, que ella no es un buen si alguien manejo. sabe de marketing, yo creo que es Jesús Martínez, pero hay que esperar la reunión del 22 de mayo. Hay que No va ver a qué es pasar lo nada que nuevo, sucede. nada nuevo. Yo no creo que pase nada nuevo. Si pasa algo diferente, yo creo que ahí sí nos tendremos que sentar a platicar qué es lo que va a pasar con el fútbol mexicano, que se va a ver reflejado en la selección mexicana. Va a ser la misma reunión anual,
no va a suceder prácticamente nada y lo único que va a pasar es que el fútbol va a seguir secuestrado por los mismos dueños y se va a convertir en un programa de Y entretenimiento. después va a ser un que podemos repechaje, ver va a los ser doble domingos, ¿eh? repechaje para el repechaje. Y Hay después, que ver quién podría descender para ver si lo meten o no lo meten el repechaje. No, hay muchas, la realidad es que hay muchas situaciones que lamentablemente se hacen mal. El repechaje al parecer va a continuar porque le conviene a varios dueños del fútbol mexicano, porque hay más dinero, porque hay más partidos, porque son partidos de matar o morir y eso le gusta mucho a la gente. Y sabemos que en el fútbol mexicano puede haber muchos sueños, pero el que manda es Emilio Azcárraga Gallán. Y si él quiere que esto continúe, si sigue priorizando el negocio y siguen descuidando el tema espectáculo, el tema formativo, el tema selección mexicana a todos los niveles, definitivamente va a ser un negocio que les va a dejar de dar dinero. Y sabemos que aquí el dinero siempre termina siendo prioridad para el fútbol mexicano. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias a todos por haber estado en Deportes sobre la Mesa. Nos vemos en la próxima.